que es como los vemos por dentro, ¿sí? Una zona... Ah, bueno. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bueno, Giselle. Ah, Giselle, estás grabando. Listo. Entonces nos habíamos quedado que podíamos ver a simple vista, ¿sí? Se ven dos zonas. Hola, Miriam, ¿cómo estás? De diferente color, ¿sí? Una zona más pálida, en la zona externa, digamos que es toda la zona que, o la capa externa, llamada corteza renal, y zonas más oscuras, más rojizas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ah, está bien. Bueno. Estuvimos haciendo limpieza de grupo y te eliminamos sin querer. Pero no te identifico, te veo por el link. ¿Quién sos? Ah, Estefanía, pobre. Estefanía, no sé cuántas veces te uniste. Sí, siempre me pasa lo mismo, profe. Sí, Y te hoy, unís oh, y te sacan. claro, no me quieren. No, 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 no. Esto no es posible. Fuiste vos, Julián. Se hace el tonto, pero fue él. Vos, a Estefanía, tenés alergia al Skype, porque te unís y te sacan. Te sale alergia. No, que no me tengo que perder ninguna clase de anatomía. Cualquier otra menos anatomía, profe. Si Por no, te favor. eliminan. Eso. Sí. Bueno, profe, la dejo que siga. No, está bien, está bien. Bueno, entonces decíamos que está la zona de la corteza, que está, es una capa, digamos, una capa, es una zona más pálida, de color más amarillento, que está hacia la superficie del riñón, y una zona más oscura, rojiza, marrón. Son varias zonas de forma cónica, triangular cónica, en realidad es un cono, no es un triángulo plano, es un conito que se denominan pirámides renales, y el vértice de todas las pirámides apuntan hacia el vértice, hacia el borde interno, perdón, hacia el borde interno del riñón. ¿Sí? En el vértice de cada pirámide eh, nace un pequeño conducto que se llama cáliz menor. Hay un conjunto entre 15 y 20 pirámides renales en cada riñón, y por lo tanto va a haber de 15 a 20 cálices menores que se van uniendo para formar conductos más grandes que se llaman cálices mayores, que hay entre 3 y 5 cálices mayores por riñón, y se van a terminar uniendo para formar un solo conducto, que es la pelvis renal y el uréter. Tanto los cálices menores como mayores están dentro del riñón. Nosotros lo que vemos por fuera del riñón es la pelvis renal, el conducto externo sería, ¿sí? Los cálices serían conductos internos del riñón. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora, y me voy a ir al tórtora, chicos, eh, estuve releyendo el tórtora, y a partir de la página 1000 del tórtora está bien, es muy extenso el capítulo, pero
hay varias cosas que están así de manera relevante, que se ven todas las funciones que cumplen los riñones, está muy bien, está bastante claro, está la lista de todas las funciones que cumplen los riñones, muy bueno, ¿sí? Sí, Esa es yo la lo parte de... imprimí y lo estuve mirando, está muy bueno. Sí, sí, viste, está muy bien. Se va, digamos que en muchos aspectos muy detallados que por ahí ustedes no necesitan saber tanto el sistema de contracorriente, todo lo que se produce entre las nefronas, pero así las funciones y todo para entenderlo está muy bueno. Yo me voy a ir ahora al tórtora porque vamos a ver la unidad funcional del riñón, que me parece que ya se los había adelantado, ¿no? En la otra clase, que lo íbamos a ver. No me acuerdo. Tampoco, profe. ¿Cómo? Tampoco me acuerdo. Estamos igual. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la nefrona o nefrón, que es la unidad estructural y funcional del riñón, ¿sí? Más o menos se calcula arriba de 1 millón de nefronas. En algunos textos dicen por riñón, cada riñón. En otros dicen entre los 2 riñones. Bueno, pero resulta que hay muchísimas nefronas. Esta unidad. ¿Por qué unidad? Porque Perdón, son profe, todas ¿cuántas unidades? más de 1 millón. ¿Cuántas nefronas dijo? Más de 1 millón. 1.200.000. ¿Por riñón? Algunos textos dicen por riñón, otros dicen entre los 2 riñones, Ok, gracias. ¿sí? Pero igual son muchas. ¿Por qué decimos que es la unidad estructural y funcional? El aparato urinario, Florencia, empiezo con los riñones, seguimos con los riñones. ¿Por qué la unidad? Porque son todas iguales. Ahora nosotros vamos a ver las partes que forman una nefrona y son todas iguales. Y funcionan todas igual, ¿sí? Algunas son más cortitas, otras son más largas, como vamos a ver, pero son todas iguales. Y están todas una al lado de la otra, en forma paralela, ¿sí? Lo que hace una, lo hacen todas a la vez. Por eso un riñón solo puede funcionar igual que si estuvieran los dos, porque todas las nefronas aparte se adaptan, todas hacen lo mismo. ¿Qué hacen las nefronas? Filtran la sangre y forman la orina. ¿Cuándo hacen eso? En forma permanente, las 24 horas, chicos. Siempre están funcionando porque la sangre siempre está circulando dentro de los riñones. Siempre se está filtrando, por lo tanto siempre se va a estar formando orina. En mayor cantidad o en menor cantidad, depende de lo que comamos y del líquido que consumamos y de lo que haya que reponer, ¿sí? De la comida también, en la digestión también se forman muchas moléculas de agua. Entonces depende de eso, se va a formar más o menos orina, ¿sí? Pero esto es permanente y también depende de lo que estemos haciendo, ¿sí? Por supuesto se va a formar menos mientras estamos durmiendo, pero se va a formar, ¿sí? Entonces esto es de manera permanente. La formación de orina, antes de que me vaya eso, con respecto a nefrona, el especialista en riñones se llama nefrólogo, ¿sí? Los centros donde los pacientes
se tratan los problemas de riñón o se hacen diálisis renal cuando las funciones no funcionan, es centro nefrológico. ¿Sí? Cuando tiene una nefritis, se refiere al riñón. Ay, no sé si es por el viento o por el frío que me está costando hablar. Bueno, entonces si es una glomerulonefritis, se refiere a una parte de la nefrona. Entonces todo lo que es en referencia al riñón también se puede decir que es nefrólogo, nefrona, nefritis. Bueno, ahora empiezo a compartir la pantalla, chicos, para ver cómo está formada la nefrona. Bueno, acá avísenme, chicos, si lo ven, así refrescamos la imagen. Ahí se ve el riñón, pues. Eso. Bueno, acá tenemos la imagen del riñón, la estructura interna, como verán, están las pirámides renales, la zona de la corteza, que acá está bien marcada, que es la zona más pálida, más amarillenta, y ven que tiene ese aspecto como rayado, el riñón, como con líneas. Esa es la disposición que tienen las nefronas. Y si ven, la pirámide que está en la parte superior tiene marcada como un túbulo amarillo y dice nefrona. Entonces, esa es la disposición que tienen todas las nefronas. Pero están paralelas, están paralelas entre sí, siguiendo como los rayos de una bicicleta, la rueda de una bicicleta, todos en forma paralela entre sí. Esa es la disposición que van a tener las nefronas. Algunas son más largas, otras son más cortas. Una parte de la nefrona va a estar en la zona de la corteza, que es la zona del glomérulo, y los túbulos amarillos ven que van a lo largo de la pirámide hacia el vértice. Entonces todas se disponen de esa manera. Y ahora vamos a ver acá, chicos, primero vamos a ver la arteria renal.
ven en rojo que la arteria renal ingresa al riñón, se va a ramificar en arterias lobares, Profe, Sí. no sé si soy la única, pero yo solo veo texto. Histología de los riñones, dice. Sí, yo también no veo. ¿No ven la imagen? No, yo no, por No, ejemplo. todavía no sé. No, profe, no se ve. Ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. ¿Ven el cuadro ese que dice arteria renal, arterias segmentarias? Sí, en rojo, Bueno. violeta y azul. Bueno, esa es la imagen que puse ahora. ¿Sí? Acá también se ve, chicos, la zona de la corteza, la zona de las pirámides que son cónicas, y en la pirámide que está en la parte superior se ve un túbulo en forma amarillito, ¿sí? Está agrandado, es mucho más chico que eso. Pero eso es una nefrona, así se colocan todas las nefronas. Lo que ven en esta imagen es la arteria renal, cómo se ramifica dentro del riñón, y van a ver que se divide de tal manera que rodea a cada pirámide, las arterias más grandes, y luego a su vez se ramifican en arterias cada vez más pequeñitas que se van hacia la zona de la corteza. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todas ven que se dirigen hacia la zona de la corteza. Y acá, si me muevo un cachitito, vamos a ver arriba ese túbulo amarillito que aparece en la pirámide renal, lo vemos solo en la parte de arriba. Eso es una nefrona. Y ahora vamos a ver las partes de la nefrona en una imagen un poquito más ampliada. Eso sería una nefrona. ¿Ven? Todo en amarillito es el conjunto de túbulos, en rojo las arterias, en azul las vénulas. Y en violeta los capilares, la unión entre arteriolas y vénulas. A ver si encuentro, avísenme después, ahora yo les aviso cuando... A ver si ven, chicos. Esta es una nefrona. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, Sí, profe, se ve. todo ese conjunto en amarillo es una serie de túbulos. Todas las nefronas son iguales, algunas más largas y otras más cortas. Bueno, como hemos visto, las arterias se ramifican y se dirigen a la zona de la corteza. Cada una de esas arterias se va a terminar achicando, su diámetro va a ir disminuyendo de tal manera que se convierte en una arteriola. Estamos hablando de ya una estructura microscópica, ¿sí? La arteriola en la zona de la corteza es larga, ¿sí? Y se va a enrollar formando como un novillo. Esa zona se ve como ese punto rojo, y se denomina glomérulo. Ese punto rojo. Entonces, la arteriola da muchas vueltas en ese lugar formando muchos, como un ovillito, ¿sí? Como muchas ondulaciones para formar el glomérulo. Esa parte de la arteriola, la que forma el glomérulo, las paredes de la arteriola se hacen más finas y casi como un capilar. Por eso también se habla de capilar glomerular. La arteriola es aferente, siempre siguiendo la dirección que sigue la sangre. La arteriola
ahí en la zona de la corteza se enrolla para formar el glomérulo, es la arteriola aferente, y va a continuar como arteriola para formar la arteriola eferente, ¿sí? Es como que la arteriola se enrolló un poquito y siguió de largo. La arteriola eferente se va a transformar en capilar, no glomerular, el capilar para transformarse después o para unirse a la vénula. Más o menos lo ven. Acá si ustedes ven el diagrama, más o menos se van a ir dando cuenta. Y luego... Profe, perdón, ¿me repite la última parte que no terminé de escribir? Por favor. La arteriola aferente, ¿sí?, que hace todo un rollito, un ovillo, va a formar la parte del glomérulo y continúa la arteriola, ¿sí? La parte que continúa desde el glomérulo es la arteriola eferente. Por lo tanto, tenemos la arteriola aferente, se enrolla y luego sigue la arteriola eferente. Siempre siguiendo el sentido que sigue la sangre. La arteriola eferente se va a transformar en capilar y luego en vénula. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sucede con la sangre que entra al riñón? La sangre entra al riñón por las arterias y arteriolas, va a circular dentro del glomérulo, continúa por la arteriola eferente y luego hacia la vénula. Y la sangre va a salir del riñón. Pero hace ese recorrido dentro del glomérulo. Acuérdense que la parte de la arteriola que se enrolla para formar el glomérulo, sus paredes son mucho más finas, casi como un capilar. Por lo tanto, se habla del capilar glomerular. Entonces, ¿qué tipo de sangre circula dentro del glomérulo? Sangre arterial, que es la que tiene oxígeno, que es la que viene con mucha presión, ¿sí? Va a recorrer todo el glomérulo y va a salir por la arteriola eferente, va a capilar y luego las vénulas. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Bueno, ¿qué va a pasar con el glomérulo, que es ese ovillito? Va a estar como envuelto por una doble membrana, ¿sí? Como si hubiéramos apoyado un guante sobre el glomérulo, ¿sí? Va a tener una doble capa. Porque el amarillo le quedó inmenso. Va a llegar un SMS al teléfono de alguien, no sé cuál. Sí, Bueno, entonces, como si fuera un guante, ¿sí? Que se apoya, envuelve en realidad al glomérulo, y el puño, como si fuera el puño del guante, se va a continuar como en un túbulo largo, que es todo lo amarillito, ese túbulo largo amarillito, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llama esa parte, esa doble membrana que envuelve al glomérulo? Eso se denomina cápsula de Bowman, está escrito acá. Envuelve al glomérulo. Esa membrana que forma la cápsula de Bowman también es muy finita. Estamos hablando de una membrana microscópica. Luego, el túbulo que se continúa a partir de la cápsula de Bowman va a dar una serie de vueltas u ondulaciones. Ese túbulo, esa parte del túbulo se llama contorneado proximal. Ese que hace esas ondulaciones.
Luego el túbulo se va a dirigir hacia la pirámide renal, ¿ven? Va hacia dentro de la pirámide renal, hace como una vuelta en U y vuelve hacia la zona de la corteza. Eso que cuelga, esa parte del túbulo que cuelga en U, se denomina asa de Henle. Está escrito acá con H, el asa de Henle, la rama descendente y la rama ascendente. Ese es por la vueltita que hace. ¿Ven como el sentido de la flecha que tiene? Luego en la zona de la corteza el túbulo vuelve a plegarse, hace esa serie de ondulaciones y es el túbulo contorneado distal. Este túbulo va a terminar uniéndose al amarillo más grande, que es el túbulo colector. Este túbulo colector, chicos, en realidad recibe las uniones de los túbulos de varias nefronas, de todas las nefronas vecinas que se encuentran alrededor de ese túbulo colector. Bueno, entonces tenemos la cápsula de Bowman que rodea el glomérulo, el túbulo contorneado proximal que nace desde la cápsula de Bowman, se va a continuar con el asa de Henle, luego en la corteza otra vez el túbulo contorneado distal, y este se va a unir al túbulo colector. Colector porque colecta o junta la orina de las nefronas vecinas, las que están alrededor de ese túbulo colector. Acuérdense que esto es una imagen plana, pero nosotros tenemos alrededor de ese túbulo colector, rodeándolo, varias nefronas. La pirámide no es un triángulo, sino que es un cono. ¿En qué varían las diferentes nefronas? Que yo les dije, algunas son muy cortas y otras son más largas. Algunas nefronas, la zona del glomérulo está bien en la parte de la corteza, ¿sí? Y el asa de Henle llega hasta más o menos la mitad de la pirámide, y hay otras nefronas que se ubican más abajo, el glomérulo más abajo, más cerca de la pirámide, y por supuesto el asa de Henle va a llegar hasta casi el vértice de la pirámide. Se ubican a diferentes alturas y además tienen algunas diferencias en el largo. Bueno, como verán, la zona de los túbulos está rodeada de arteriolas capilares y vénulas. Pero ¿cómo funciona todo esto? La sangre arterial que viene con fuerza, va a circular dentro del glomérulo, circula con mucha fuerza y se genera una zona de alta presión en el glomérulo, porque como verán, la arteriola aferente es un poco más gruesa que la arteriola eferente, que es más finita. Por lo tanto, la sangre que ya viene con fuerza, vos le ponés a la salida una arteriola más chica y se va a generar un sistema de presión dentro del glomérulo. Como la pared del capilar glomerular es finita, debido a esa presión, se van a escapar sustancias de la sangre, ¿sí? Van a escapar por la membrana del capilar glomerular. ¿Y escapan a dónde? A la cápsula de Bowman, porque la membrana interna de la cápsula de Bowman también es muy finita. Entonces va a permitir que las sustancias que se escaparon de la sangre pasen al interior de la cápsula de Bowman. Entonces, debido a la presión hidrostática, a la fuerza en la que circula la sangre dentro del glomérulo,
y a la concentración de las sustancias que hay en la sangre, se van a escapar hacia la cápsula de Bowman. ¿Qué sustancias escapan? Las de tamaño molecular pequeño. ¿Y cuáles serían esas? Agua, sodio, cloro, potasio, calcio, glucosa, urea, ácido úrico, algunos aminoácidos. ¿Vuelvo a decir, chicos? Sí, profe, porque yo no entendí. Bueno, hasta ahora sí entendéis lo del glomérulo, ¿cierto? Sí, profe, sí, sí. Es como una arteria pequeñita, una arteriola que se enrolla, da muchas vueltas, forma como un ovillito. Como la sangre es arterial, ya circula con mucha más fuerza que en las venas, ¿cierto? La sangre circula con más fuerza en las arterias que en las venas. Pero además, como la arteria eferente, la arteriola eferente, después de continuarse desde el glomérulo es más finita, la sangre va a circular con mucha presión, con mucha fuerza dentro del glomérulo. Como la pared que forma el ovillito, digamos, la arteriola esa que se enrolla, que da muchas vueltas, es mucho más finita, casi como un capilar. Por lo tanto, se van a escapar sustancias fuera de la sangre. La sangre está circulando dentro del glomérulo, dentro de todas esas vueltas que hace la arteriola. La sangre circula en todas esas vueltas, pero como la pared de la arteriola en esa zona es muy finita, debido a la fuerza se van a escapar. Esas sustancias se escapan, van a salir fuera de la sangre, pero van a pasar a la cápsula de Bowman, ese guante que envuelve al glomérulo, para que esas sustancias que se escapan no se dispersen en el riñón. Entonces son como atrapadas en la cápsula de Bowman. ¿Hasta ahí me seguí? Sí, profe. Y la membrana que forma la cápsula de Bowman también es muy finita, formada por una sola capa de células. Por lo tanto, esas moléculas que se escaparon de la sangre se van a meter dentro de la cápsula de Bowman. Es como que son empujadas. La sangre circula a mucha presión y algunas se van a escapar fuera de la sangre, pero no todas. ¿Qué sustancias se escapan de la sangre? Las que tienen tamaño molecular pequeñito. Y esas son el agua, las moléculas de agua, las moléculas de sodio, las de cloro, las de potasio, calcio. Esos son todos electrolitos, son minerales. La glucosa, que es un hidrato de carbono, algunos aminoácidos porque son pequeñitos, la urea, el ácido úrico, creatinina, la bilirrubina o parte de la bilirrubina como urobilina. ¿Se acuerdan que les dije que es lo que le da color amarillo a la orina? Color ámbar. Entonces, todas estas moléculas se van a escapar de la sangre, porque la sangre ahí dentro del glomérulo circula con mucha fuerza. Entonces es como estar centrifugando algo. ¿Vieron? Como un secarropa. Está centrifugando, circula con mucha fuerza y a velocidad y se escapa. ¿Qué se escapa? Moléculas. ¿Y hacia dónde se escapan? Hacia la cápsula de Bowman.
Entonces, todas esas moléculas de tamaño pequeño van a pasar a la cápsula de Bowman. Por lo tanto, dentro de la cápsula de Bowman se va a formar o se va a acumular un líquido. Ese líquido se llama líquido de filtrado, o líquido de filtración, o ultrafiltrado, ¿sí? Tiene diferentes nombres. Pero ese líquido es el que escapó de la sangre, formaba parte de la sangre y se salió. ¿Y a dónde pasó? A la cápsula de Bowman. Eso pasa al mismo tiempo en todos los glomérulos, en todo momento del riñón. Mientras la sangre está circulando ahí dentro de los glomérulos, hay moléculas que se están escapando. Pero nosotros no podemos perder todo eso en la orina. Todo eso que se escapó de la sangre no lo podemos perder. Imaginen, chicos, que se calcula que toda la sangre corporal pasa por los riñones, los 5 litros, en poco tiempo, en pocos minutos. Imagínense que perdemos todo el agua, todo el sodio, el cloro, el potasio, lo perdemos en unos minutos, nos deshidratamos. Entonces, se escapan por la fuerza y por la concentración. Ese líquido va a empezar a circular por los túbulos, por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal, y va a ir a parar al túbulo colector. ¿Pero por qué tiene todas esas vueltas los túbulos? Porque las células que forman las paredes de los túbulos, que también son muy finitos, son microscópicos, las paredes de los túbulos están formados por una sola capa de células, tienen la capacidad de agarrar las sustancias que van circulando por el túbulo, las toman del líquido y las pasan afuera del túbulo, y entonces esas sustancias van a volver a la sangre a través de los capilares que rodean a los túbulos. ¿Vieron todas esas ramitas entre arteriolas y vénulas que rodean a los túbulos y al asa de Henle? Entonces, repito, el líquido de filtrado va a ir por los túbulos, por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal. A medida que ese líquido va pasando por ahí, las células que forman las paredes de los túbulos van captando esas sustancias y es como que las absorben y las van a sacar fuera del túbulo, pero fuera del túbulo están los capilares y van a volver a meterse dentro de la sangre. Salieron fuera de la sangre en el glomérulo y van a volver a meterse dentro de la sangre a lo largo de los túbulos. Por eso el túbulo es tan largo, para que esas células tengan tiempo suficiente de ir recuperando las moléculas que se escaparon. ¿Hasta ahí me entienden? Profe, las células de las paredes de los túbulos las absorben y ahí me quedé. Bueno, vos imaginate que vos tenés el túbulo, el líquido va dentro del túbulo. Las células que forman la pared del túbulo las absorben, pero ¿a dónde las van a pasar? No hay mucho lugar. La Sí, van a ahí me hacer quedé. salir fuera del túbulo. Pero fuera del túbulo, ¿qué hay? Más capilares. Entonces, esas moléculas van a meterse otra vez de nuevo en la sangre a la altura de los capilares que están rodeando los túbulos. ¿Se entiende? Sí, pero yo tengo una duda. Decime. El líquido sale de los túbulos, pero porque es muy finito la capa, Sí, porque es muy... la pared de los túbulos están formados por una sola capa de células. Bien, gracias. Pero a diferencia, chicos, a
a diferencia de lo que ocurre en el glomérulo, que la pared de la arteriola también es muy finita y las moléculas escapan, las células que forman las paredes de los túbulos tienen una participación activa, digamos como que ellas van seleccionando las sustancias que tienen que absorber. Tienen una participación activa y van sacando moléculas del líquido, los sacan fuera del túbulo y ahí sí se van a meter solitas de nuevo dentro de la sangre en los capilares. Pero las células de los túbulos tienen una participación activa. Profe, consulta, las sustancias que agarran y las vuelven a introducir en los capilares en la circulación de la sangre, ¿son las mismas de sodio, potasio y eso que se van escapando? Sí, ¿O no otras las puedes sustancias? perder. Ahora te digo las que se reabsorben. Ah, ¿Sí? Digamos que las tienen que recuperar, hay que recuperarlas porque no las podemos perder en la orina. Imagínense, si se escaparon, porque se escapan, en el glomérulo se escapan. Entonces, ¿qué hacen las células de los túbulos? A ver, ¿quiénes se escaparon? Van y las agarran y las vuelven otra vez a la sangre. ¿Se entienden? Tienen la capacidad de ir clasificando esas sustancias. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? Agua, ¿sí? Agua, porque no podemos perder todo el agua. Agua, sodio y el cloro. Esas principalmente van a actuar como, digamos, depende de la cantidad, van a entrar y salir fuera de los túbulos por concentración, por grado de concentración. ¿Sí? Esa depende de la concentración, van a salir fuera de los túbulos o entrar dependiendo de la concentración. Pero Profe, sí. ay, perdón que le interrumpí. Entonces, ¿cómo que hacen un recorrido? ¿Puede ser para recuperar el agua, el sodio y el cloro? El líquido va recorriendo todo el túbulo largo. Los túbulos, sí, ¿Sí? Vos tenés que sí, sí. imaginarte que desde la cápsula de Bowman todo el túbulo hace una serie de vueltas, hace Ajá. esa vuelta en U, y mientras ese líquido va pasando por todo el túbulo, las células las Las van... absorben, Exacto, seleccionando. Ajá. exacto. Sí. Por eso es tan largo el túbulo, para que las células tengan tiempo de recuperar esa sustancia. Ah, ahí entendí. ¿No? Bien. Entonces, el agua, ¿qué sustancias se van a recuperar? Agua, sodio, cloro, potasio, calcio. Con respecto a la glucosa, las células recuperan toda la glucosa. Toda la glucosa que se escapó, la vuelven a recuperar y pasa de nuevo a la sangre. Pero las células de la pared de los túbulos no son capaces de recuperar la urea, el ácido úrico, la creatinina, por lo tanto esas van a seguir de largo. ¿Se entiende? Esos sí van a continuar a lo largo del túbulo y van a seguir al túbulo colector. ¿Por qué no las reabsorben? Porque son de desecho. Acuérdense, la urea es desecho del metabolismo de las proteínas, el ácido úrico es desecho del metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, la creatinina es desecho del metabolismo en las células musculares. Eso lo tenemos que eliminar. Más que nada la que más abunda es la urea.
Entonces, sí o sí lo tenemos que eliminar. Entonces, las células de la pared de los túbulos no las reabsorben, esas no, las dejan pasar. Las que son capaces de recuperar el resto de moléculas, pero esas las dejan pasar. No tienen la capacidad de la reabsorción, no tienen canales, por lo tanto no las van a reabsorber. Eso va a pasar de largo, va a formar parte de la orina. ¿Hasta ahí me siguen? La urobilina, que es el pigmento o resto de desecho de la bilirrubina, a esas las van a dejar pasar de largo. En sí sacan lo que no les serviría, No, ¿o no? las paredes de los túbulos sacan lo que sí sirve. Claro, claro, lo más importante, pero lo que dejarían pasar es lo que no les sirve, que eso después va a formar parte de la orina. Exactamente, exactamente, Bien. tal cual. Sí, sí. Entonces, en la primera parte, en el túbulo contorneado proximal y la primera parte del asa de Henle, la mayor parte del agua, sodio y cloro y potasio se reabsorbe ahí, a esa altura. Pero de todas maneras, el líquido desfiltrado sigue conteniendo bastante cantidad de agua, ¿sí? Aunque se reabsorbe bastante. Va a tener agua, va a tener urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina. Y cuando va llegando al túbulo proximal, ahí puede seguir o puede terminar de reabsorber agua, como para que no se elimine tanta agua en la orina, ¿sí? Y cuando llega ya al túbulo colector, ya es prácticamente la orina lo que vamos a desechar. ¿Por qué puede variar en el túbulo distal? Porque hay una parte del túbulo distal que va a estar pegada a la zona del glomérulo, ¿sí? Un pedacito de la pared del túbulo distal va a estar adherida al glomérulo. Esa zona del túbulo distal, las células son diferentes y se denominan yuxtaglomerulares. Yuxta con X y con Y, glomerular o aparato yuxtaglomerular se llama. ¿Sí? Son células especiales. Yuxta es de al lado. Están al lado del glomérulo. Por eso es yuxtaglomerular. Entonces, ese pedacito de la pared del túbulo distal que está pegada al glomérulo, esas células son especiales porque pueden captar la presión arterial, la fuerza a la que circula la sangre dentro del glomérulo. ¿Sí? Entonces, como son capaces de captar esa fuerza, si esa fuerza está aumentada, o sea que subió la presión arterial, va a desencadenar una serie de acontecimientos para eliminar más agua, para poder bajar la presión. ¿Sí? Y si captan que la presión es baja, va a absorber más agua para aumentar el volumen de sangre y ayudar a aumentar la presión. Entonces, si tienen que eliminar más cantidad de agua, lo va a hacer a la altura del túbulo distal y del túbulo colector. Y si tienen que reabsorber más agua porque bajó la presión, lo van a hacer en esa zona. Por eso ahí la orina se puede modificar
en cuanto al agua, a la cantidad de agua, dependiendo del nivel de la presión arterial. Cuando ese líquido llegó al túbulo colector, ya es la orina, este colector grande es la orina definitiva. Cuando llega a nivel de la papila, que es el vértice de la pirámide renal, ven que en la zona de la papila hay varios orificios grandes. Son todos los túbulos colectores que tiene esa pirámide. Entonces, a lo largo del túbulo proximal y la primera parte del ácido de Henle, se reabsorbe agua, casi todo el sodio, casi todo el cloro, el potasio, el calcio, la glucosa se reabsorbe. Puede quedar algo de sodio y puede quedar algo de cloro al final del vital, pero la glucosa se reabsorbe toda. Los aminoácidos también se pueden reabsorber, si hay. Los que van a pasar de largo son la urea, ácido úrico, creatinina. ¿Puede haber modificaciones en la cantidad del líquido que llega al distal y al colector? Sí, dependiendo de los niveles de presión que tenga en ese momento la persona. Una vez que llega al colector, Sí, decime. Perdón, le hago una consulta. Yo tengo mi abuelo que es diabético, ¿vio? Y es insulino dependiente también. Por ahí la glucosa se le va muy, pero muy alta. Y ahora me está diciendo usted, o sea, estoy aprendiendo yo, que no hay nada de glucosa en la orina. Entonces, ¿el tomar agua no hace que baje la glucosa? No, no, porque ¿No? las células, depende de la concentración, no, pero las células tienen una participación La activa, reacción. reabsorben toda la glucosa. Pero Ah, está bien. Pero en condiciones normales nunca hay glucosa en la orina, porque las células de los túbulos la reabsorben. Pero en un diabético, cuando le sube la glucosa, ¿sí?, hay un umbral, hay como un límite. Si ese límite se sube, digamos que la cantidad de glucosa que llega a la zona de los túbulos es mucha, las células de los túbulos se ven sobrepasadas y no alcanzan a reabsorber todas. Entonces sí, ahí va a aparecer glucosa en la orina. Ah, entonces en condiciones normales la glucosa se reabsorbe, pero si la glucosa llega a valores muy altos, puede haber glucosa en orina. Sí, sí, totalmente. Ah, está bien. Bueno, eso era La, la consulta. Muchas gracias, profe. la orina es dulce. ¿Vos sabés cómo es la historia? Bueno, se cuenta la historia de cómo se dieron cuenta cómo era la orina de un diabético en la antigüedad, que tenía algo, no se sabía que era diabetes, ¿no? Pero en la antigüedad, que en la orina de algunas personas se llenaba, cuando orinaban, se llenaba de moscas y de bichitos. Se dieron cuenta que la orina era dulce. En los diabéticos, cuando sobrepasa, creo que cuando sobrepasa no me acuerdo bien, pero cuando sobrepasa los 2 gramos por 100, los 2 gramos por litro, perdón, los 2 o 3 gramos por litro, ya aparece glucosa en la orina. Si no, en condiciones normales se reabsorbe toda la glucosa a nivel de los túbulos. Las células la reabsorben toda. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo está formada la orina en condiciones normales? ¿Cuál es la composición de la orina? Agua, urea, ácido úrico, algo de creatinina,
¿cómo es? Bilirrubina, urobilinógeno o urobilina, que es lo que le da el color. Puede haber algún que otro glóbulo blanco, porque los glóbulos blancos pueden ir y venir, pueden atravesar la pared del glomérulo, la pared de los túbulos. Entonces puede haber algún que otro glóbulo blanco, pero ¿qué cosas nunca van a aparecer en condiciones normales? Glucosa no, glóbulos rojos no, proteínas no. Las proteínas son moléculas grandes, de tamaño muy grande, ¿sí? Eso puede suceder en un hipertenso, en que va sufriendo el riñón y se va, digamos, rompiendo parte de la pared de los glomérulos, o la presión es tan alta que empuja las proteínas sí o sí hacia los túbulos y puede aparecer proteínas en la orina, en un hipertenso. Esto es muy importante, chicos, porque si saben qué cosas nunca aparecen en la orina en condiciones normales, cuando aparecen hay que investigar. Por eso es tan importante el análisis de orina. Vieron que de control se hace análisis de sangre, te piden análisis de sangre y análisis de orina, ¿sí? Porque la orina en condiciones normales tiene muy pocos elementos. Si aparecen glóbulos rojos, hay que pensar o que hay una infección urinaria, la vejiga está lastimada y está sangrando algo, o la uretra, o que hay alguna lastimadura o algo está pasando a nivel de los glomérulos y están escapando glóbulos rojos, o hay que tenerlo en cuenta siempre, chicos, ustedes en laboratorio, si la que se efectúa el análisis de orina es una mujer joven o en edad que tiene sus ciclos menstruales, si aparece sangre en la orina, es que hay que tenerlo siempre en cuenta, que si estaba menstruando, la sangre de la menstruación aparece en la orina. Siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero si no se trata de eso, si aparece glóbulos rojos en la orina, que aparezca uno. No, pero si el número es significativo, hay que investigar qué está pasando. O si aparecen muchos glóbulos blancos, que tampoco es normal. O si aparecen proteínas, o si aparece glucosa. ¿Se entiende? O aparecen otras sustancias que en condiciones normales no debería aparecer, como tóxicos o drogas, ¿sí? Ahora en la orina, allá hablamos que algunos medicamentos o drogas son eliminadas por los riñones, entonces van a aparecer los metabolitos de esas sustancias en orina. El resto, chicos, todo se recupera y vuelve otra vez a la sangre. Y la sangre que entró al riñón por la arteria renal es casi igual que la sangre que sale por la vena renal del riñón. ¿En qué va a variar? Sobre todo en el volumen de agua y de algunos electrolitos como el sodio y el cloro sobre todo. Y no, lo que va a tener menos es urea, ácido úrico y creatinina. ¿Se entiende alguna pregunta, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. No me quedó claro la cantidad de agua cuando la presión era alta, ¿era mayor o menor? La cantidad, sí, se elimina más cantidad de agua para bajar la presión. Ok. ¿Sabes por qué? Gracias. Porque necesitas, al haber presión alta, estamos diciendo que hay una sobrecarga en todas las arterias del cuerpo, ¿sí?
Entonces hay que bajar la cantidad de sangre, eso significa bajar el volumen sanguíneo. ¿Y cómo modificás el volumen de la sangre? Sacando agua. Ah, ok. Entonces se va a eliminar más agua en la orina para bajar la cantidad de sangre que tiene y bajar la presión. Perfecto, gracias, profe. Al revés, María me estás hablando, ¿no? O Miriam. No, Laura, profe. Ah, Laura, te confundí la voz. Al contrario, si la presión baja, si la sangre está circulando con poca fuerza, el cuerpo lo que hace, los riñones en realidad, ¿sí? Se disparan y empiezan a retener agua para aumentar el volumen sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre, para que haya más fuerza. ¿Sí? Claro, ahora Entonces, sí, lo entendí. se retiene agua y se orina poco, la orina es poca. Por eso a un hipertenso, ¿qué le das? Un diurético. Vos lo hacés orinar para bajarle la carga, ¿sí? La carga que están sufriendo las arterias. Claro, sí, tiene sentido. Exacto, ¿viste? Lo haces orinar. Vos, lo que pasa es que el tema es que cuando el hipertenso hace esos cuadros, esos picos que le sube la presión, ¿sí? El riñón también responde reteniendo se retiene más sodio, ¿sí? Para compensar en otras partes del cuerpo, ¿sí? Esa presión alta. Entonces, el hipertenso va a retener sodio en otras partes y también va a retener agua en otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, vos lo que haces es hacerlo orinar para bajar esta cantidad de líquido que hay en el volumen de sangre, pero también el hipertenso retiene líquidos en otras partes del cuerpo, no solamente dentro de la sangre. ¿Te acordás que les dije dónde encontramos líquidos o dónde encontramos agua? Dentro de las células y en los espacios entre las células. El hipertenso, como la sangre está circulando a tanta fuerza, no solamente en los riñones, en otros tejidos va a escapar agua y se va a acumular entre los tejidos. Y se escapa agua y se escapa sodio y cloro junto con el agua en los otros tejidos. Por eso un hipertenso se le hinchan ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, no solamente hay que bajar el volumen de sangre para bajar la fuerza, sino para eliminar el líquido que se está acumulando en otros tejidos. Por eso a un hipertenso se le da diuréticos para eliminar más agua, porque el volumen de agua en general en el cuerpo está aumentado, no solamente dentro de las arterias y venas, no solamente el agua que forma la sangre. Se le va a acumular agua en otros lados del cuerpo. Entonces hay que bajarle la cantidad de líquidos que tiene en el cuerpo, ¿sí? Entonces se lo hace orinar más, se le baja se elimina el consumo de sodio, porque si consume más sodio, retiene más agua. Por lo tanto, complica el cuadro de hipertensión. No solamente los riñones lo que hacen es regular, pero el líquido y el sodio se retienen en otras partes del cuerpo. ¿Se entiende un poco? O más o menos. Sí, profe, se entendió perfecto, muchas gracias. Y nosotros ahora estamos hablando de los riñones porque
Este es el mecanismo que tienen los riñones para regular la cantidad de líquido, la cantidad de sodio, potasio, para eliminar desechos, pero ellos regulan, pero ustedes tienen que pensar que el agua, el sodio, el cloro, el potasio está no solamente en la sangre, sino en los otros líquidos que hablamos que se encuentran dentro del cuerpo. Si hay una alteración en alguna parte, también va a haber en otras partes del cuerpo. Entonces los riñones lo que hacen es tratar de compensar. Profe, Sí, decime. se acumula también, como usted había dicho, en el líquido cefalorraquídeo, en las articulaciones sinoviales y todo eso. Sí, en el líquido cefalorraquídeo también, pero ¿sabés dónde más se acumula? En los tejidos blandos, en los tejidos que sean capaces de juntar líquido. Por eso se hinchan las piernas, se hincha la cara, se le hincha el cuello, el abdomen. Esos espacios, esos tejidos que son más blandos, ahí se va a empezar a acumular el líquido. En los pulmones, porque son blandos. Entonces, el líquido va a acumularse entre las células. Ahí porque se lo permite el tejido que es blandito. ¿Se entiende? Sí, profe. En el líquido cefalorraquídeo también el tejido nervioso es blandito, pero ahí como los pequeños los espacios que hay dentro del cerebro son tan chiquititos, no acumula tanto líquido, pero puede acumular. Pero donde más acumula es así, en cara, en el cuello, en el abdomen, en los miembros inferiores. Y ahí también puede provocar un edema pulmonar. Sí, claro. El edema pulmonar, ¿vos sabés por qué lo provocás? Porque como le estás haciendo esforzarse al corazón, porque la sangre está circulando en todas las arterias con fuerza, con mayor fuerza. Entonces el corazón se ve obligado a bombear con más fuerza todavía, pero no es la presión no aumenta porque el corazón bombea más fuerte. El problema de que aumente la presión es porque las arterias se han achicado o están duras. ¿Te acordás que depende de la fuerza con la que circula la sangre por las arterias? Depende del diámetro de las arterias. Si las arterias se achicaron o están rígidas, la sangre tiene que hacer más fuerza para pasar por esas arterias rígidas o achicadas. Entonces el corazón, que es el que manda la sangre por esas arterias rígidas o achicadas, tiene que contraerse con más fuerza. Tiene que hacer más fuerza. Entonces el corazón va a terminar lastimándose de esa sobrecarga. Entonces ya no va a poder bombear bien y el líquido se va a empezar a escapar en los pulmones y ahí se forma el edema pulmonar. Esto es importante. Ustedes tienen que pensar que la presión arterial aumenta, pero no por causa del corazón, salvo que sea una patología, una malformación del corazón. Pero la presión arterial aumenta a causa de las arterias. ¿Por qué las arterias se pueden achicar? Y depende del consumo de sodio, el fumar achica las arterias,
por el depósito de grasa. No es que la arteria se achique, sino que como se deposita grasa, se tapan. Entonces, el problema es en las arterias. Las arterias se achican o se tapan por depósito de grasa. ¿Por qué se vuelven duras o rígidas? Pierden la elasticidad. También por el depósito de grasa y con los años. La edad también influye. Entonces, si vos agregás todas esas cosas, haces arterias que se tapan o están achicadas o están duras. Entonces, ese es el problema. Entonces, el corazón es el perjudicado por problemas en las arterias. ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Entonces, el corazón se va a ver afectado porque tiene que bombear la misma cantidad de sangre a unas arterias que no se pueden ni agrandar o porque están tapadas. Entonces, la sangre circula con mayor fuerza en las arterias. Por lo tanto, en los tejidos blandos se va a escapar más agua. Agua junto con sodio, potasio, cloro. Y Profe, agua en los tejidos, sí. ¿sabe? Yo nunca entendí esto de que se puede engrosar el corazón por los picos de presión alta. ¿Es así? Nunca entendí. Sí, aumenta sobre todo el ventrículo izquierdo. Pero ¿por qué? Claro, Porque ahora ya sabés que el corazón se tiene que esforzar por culpa de las arterias que están más duras o rígidas o tapadas. El corazón está formado sobre todo por qué tipo de tejido. Muscular. Y si vos lo haces trabajar más al tejido muscular, ¿qué le pasa? Se hincha, No, no se hincha. se endurece, No, yo Se les dije, engrosa. se engrosa, eso era. Exactamente. se hipertrofia. Se hace más grueso. sí, pero claro, pero es real que se agranda, o sea, el concepto es de... Wow. ¿Cómo? Claro, eso, que si el que se engrosa es que se hace más grande. Puede aumentar un poquito más de tamaño, pero el tema es que la pared se hace más gruesa. Claro, sí. Ahí Porque entendí. se hipertrofia, claro. Claro, No es como un músculo. creo que se ve aumentado el tamaño del corazón, pero no es una cosa, lo que pasa es que se hace más gruesa la pared. Claro, está bien. Yo porque tengo a mi abuela que siempre habla de que tiene engrosado el corazón y yo como que no entendía muy bien. ¿Y qué es hipertensa ella? Sí, súper medicada. Ah, por eso, ¿ves? Sí. Pero no Sí, es sí. una cosa que sucede de un momento a otro. Se va haciendo con el tiempo. Como que el corazón siempre se ve forzado a trabajar de más, entonces de a poco se va haciendo más gruesa la pared. ¿Se entiende? Sí, profe. Es como cuando un fisicoculturista trabaja de más un músculo. Exacto, sí. Exacto. El corazón se hipertrofia, la parte del tejido muscular, el miocardio. Pero que se hipertrofie no significa que sea más eficiente. Pobre corazón. Hace para resistir, pero va a llegar un momento que se agota. Se puede agotar si no se controla la presión.
como ven, chicos, vieron que dijimos que al principio que una de las funciones de los riñones es controlar el volumen de los líquidos en el cuerpo. Acuérdense, no es solamente el líquido que pasa o la sangre que pasa por el riñón, sino que es como un resumen de lo que pasa con los líquidos en todo el cuerpo. Pero además regula la presión arterial. ¿Por qué? Por esas células especiales en la pared del túbulo distal que están al lado o pegadas al glomérulo. Son como sensores que captan la fuerza que tiene la sangre para circular. Como verán, chicos, muchos desechos no van por la orina. Se recupera casi todo. Se recupera casi todo de lo que sirve. Se desecha lo que no sirve, pero son muy pocos elementos. Bueno, entonces, todo esto tiene una razón de ser. ¿Por qué es tan caprichoso? La sangre circula y se escapan cosas y después se vuelven a recuperar. Bueno, todo tiene un porqué. Porque las células del el glomérulo o la arteriola, esa toda enrollada, no tiene capacidad de descensar. La sangre circula tan rápido por ahí que no es capaz de agarrar todo, que no se escape todo. Se van a escapar. Entonces, ¿para qué están los túbulos? Entonces las células de los túbulos están para recuperar lo que no se puede tirar y para dejar pasar de largo lo que sí hay que tirar. El agua además y la parte de los desechos. Todo eso, la formación de orina, se llama diuresis. No me acuerdo si les dije la cantidad de orina que se forma en condiciones normales. Me parece que sí. Sí, profe. 1.200 a 1.500 mililitros. Exactamente, sí. Bueno, y acuérdense, ¿cuándo se forma orina? Perdón, profe, ¿puede repetir la cantidad? Sí, de 1,200 a 1,500 o 1,200 a 1,500 mililitros. En algunos textos dicen hasta 2,000, dependiendo un poco de la cantidad de agua que una persona tome, pero en condiciones normales, promedio, entre 1,200 y 1,500. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo esto le iba a preguntar? 24 horas. Exactamente, en 24 horas ese es el promedio. Sumando todas las emisiones de orina que se dan en 24 horas. Hay que juntar la orina de 24 horas para saber la cantidad. Mira, pensé que se orinaba más. No. Ese es el promedio. Tenés que vigilar, juntar toda la orina que haces en un frasco y la medís. Así se hace. Profe, Ok. ¿y qué pasa cuando es menos de la cantidad la que orina? Por ejemplo, si orina menos de 1 litro. Bueno, hay que ver qué está pasando. ¿Mm? ¿Sí? La orina sería más concentrada, ¿no, profe? Sí, más concentrada y se ve de color más intenso. Hay que ver, pero primero hay que controlar qué cantidad haces en 24 horas. Yo creo que es anormal
por abajo de 800, ¿sí? Ya hay que ver si están funcionando los riñones. Entonces hay una serie de pruebas que se tienen que realizar para ver primero si estás comiendo bien, si estás tomando suficiente líquido y luego ver cómo están funcionando los riñones. Son parte de las pruebas del funcionamiento de los riñones. Cuando los riñones dejan de funcionar, no producen orina. O producen muy poquitita. Claro, o sea que hay que observar que se tome el mínimo, ¿cuánto? ¿2 litros de agua por día? Sí, sí. 2 litros, de 2 a 3 litros de agua, sumando el agua, más el mate, más los jugos, pero hay que tomar también agua sola para ver la cantidad de orina que se produce. ¿Sí? Y se controla de esa manera. ¿Y cuándo se forma orina? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se está formando la orina? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Constantemente, claro. Constantemente de Inclusive en la agua. noche. ¿Eh? Inclusive en la noche. Exacto, y ven cómo vieron que en el vértice de la pirámide se ven todos los orificios de los túbulos colectores. Bueno, de esos orificios van saliendo gotitas de orina que van pasando al cáliz menor, al cáliz mayor y luego a la pelvis y así al uréter. De a poquito, de a gotitas, se va formando todo el tiempo. Profe, Espera, antes de que me olvide, el otro porqué de que no se produzca orina es que una persona no esté consumiendo nada de líquido en una situación especial, ¿no? Que no esté consumiendo nada de líquido. Sí, decime. le iba a preguntar, por ejemplo, en las personas mayores, en los hombres, ¿por qué el problema este de que empiezan, cuando son bien mayores, empiezan a tener problemas para orinar y orinan como cortado, Eso es haciendo fuerza? por el agrandamiento de la próstata. Ahora eso después lo vamos a ver en la uretra, pero como la próstata está envolviendo la uretra, como aumenta de tamaño, comprime la uretra y les cuesta orinar. Eso es por los problemas de la uretra. De la próstata, perdón. ¿Y en las mujeres puede pasar eso, en las mujeres mayores, de que tengan dificultad para orinar? En general lo que se ve en las mujeres mayores es que no tengan control de la orina. Salvo que tengan una infección urinaria, pero lo más frecuente que ocurre en las mujeres es que no tengan control y que pierdan pis. Yo he escuchado casos en que dice que como que les dificulta largar el último poquitito de orina, que tienen que hacer fuerza. Bueno, puede ser pero las mujeres no tenemos próstata, así que hay que ver con el tema de, digamos, el control de la vejiga. Es como que nuestra vejiga envejece, igual que nosotros,
y los nervios ya no tienen esa sensibilidad, ese control, sobre todo el esfínter que cierra la vejiga, para regularlo, y perdemos fuerza muscular también. Entonces, en la zona del periné. Entonces, pero más que nada es por los nervios que van hacia la vejiga. Es como que perdemos regulación, más que nada. Envejecemos. Pero puede pasar también que en la mujer este tema de que no puedan terminar de orinar, Por eso puede mismo. pasar por digo, por ejemplo, las mujeres que han tenido varios hijos, como que corren de lugar la vejiga, el útero, todo. ¿Puede ser que tenga algo que ver eso? Bueno, en ese caso, en realidad, cuando les pasa eso, generalmente se orinan encima, por el tema de haber tenido varios hijos y eso. No es que se corre del lugar, sino que se aflojan los músculos que cierran por abajo la pelvis. Esos se aflojan por los partos y entonces cuando hacen un poquito de fuerza o estornudan o tosen y se hacen pis. Eso es porque se aflojaron los músculos. ¿Eh? ¿Es lo que le llaman prolapso? No, prolapso es cuando está tan flojo los músculos que cierran por abajo la pelvis, que el que prolapsa es el útero, no la vejiga. Ah, claro. Pero ¿Y eso puede también ser, hacer que el útero comprima la vejiga y uno tenga menos retención? claro, sí, el útero baja, pero como los músculos que sostienen todo eso son los que están abajo, que están flojos, te orinas, se te escapa el pis, el útero también cayó, y ese puede ser motivo de dolor en esa zona, que tengas pequeñas pérdidas de sangre, ¿sí? Puede traer una serie de trastornos en la vejiga y en el útero. Sí, sí. Profe, y cambiando un poco de tema, pero hablando de lo mismo, ¿qué pasa con esto del riñón en herradura? Que lo he escuchado también. No me acuerdo si les dije, chicos, que los riñones presentan bastantes malformaciones en los recién nacidos. Hay chicos que tienen, en realidad, es un órgano que presenta en forma frecuente malformaciones. Uno de ellos es la forma del riñón. Puede ser que los dos riñones estén unidos en una sola masa, que esa forma de porotito esté como más redondeado todavía, ¿sí? Como en vez de ser de poroto, el poroto es más bien alargado. En vez de ser así alargado es más redondo, entonces como que se hunde más en el centro, en el medio, ¿sí? Puede adoptar diferentes formas, puede tener quistes, puede estar dividido, en vez de ser un órgano entero, puede estar dividido, así que presenta varias malformaciones. Es la forma del riñón. Ah, bien. Puede Pensé que tener, era como una enfermedad. no, es la forma que adopta el riñón, sí, y puede tener complicaciones o no. Es bastante versátil el riñón. Como tiene tantas nefronas, tiene muchísimas, sigue funcionando. Si una parte funciona, sigue funcionando. Con respecto al hecho que me preguntaba
quién era. Miriam me estaba preguntando con el hecho de que las mujeres grandes, yo te dije que se le escapa el pis en general con muchos partos, pero que tengan la sensación de que les quede orina es un problema de los nervios, ya no manejan tan bien la vejiga, la vejiga en su interior tiene células receptores de, digamos como que si está estirada la vejiga porque está llena o está vacía. Entonces ya van perdiendo esa regulación, entonces les queda con la sensación. Eras vos, Miriam, la que me estabas preguntando, ¿no? Sí, profe. Entonces quedan, como la orina se forma de manera constante, vos orinaste y terminaste de orinar, pero eso no significa que no siga llegando orina a tu vejiga. ¿Sí? Entonces por ahí te queda la sensación de que tenés orina todavía, porque no capta las células nerviosas el estiramiento de la vejiga o no. Ya perdieron esa regulación. Y les queda la sensación de como que tienen orina. Y si hacen fuerza, siempre van a orinar, porque la vejiga constantemente está goteando. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es como que les queda la sensación, porque los nervios no captaron de que la vejiga se dejó de estirar porque orinaste. Ya les van perdiendo esa percepción. Entonces les queda la sensación como que quedó orina. Si hacen fuerza, siempre van a orinar, porque la vejiga otra vez se va volviendo, de a poquito vuelve a tener un poquito de orina, siempre. Está goteando en forma permanente. Entonces, aunque vos no tengas ganas de orinar, hacé la prueba y hacé fuerza y va a salir otras gotitas de orina. Entonces, como perdés ese control por los años, es como que decís, ay, me queda la sensación, es porque la vejiga, tus nervios no captaron que ya orinaste. ¿Se entiende? Entonces, te queda siempre la sensación, se llama tenesmo, eso, la sensación de que no terminaste de orinar. Pero si haces fuerza, siempre va a salir un poquito. Pero es por falla neurogénica, se llama, de los nervios. Por la vejez. Y un poco porque se aflojan los músculos del perineo. No sé si me entendés, Miriam. Sí, profe. Sí, está clarito. Bueno, en general es lo que pasa, ¿sí? Esa sensación de como que no terminaste de orinar se llama tenesmo. Pero no es por la falla de los nervios, no captaron. Porque se vacía la vejiga, pero igual sigue goteando. Desde atrás, desde los uréteres sigue goteando. La orina, la formación de orina es constante. Acá si ven esta imagen, chicos, no sé si la ven, es un glomérulo aumentado de tamaño, como, Sí, si profe, estuviera, como si estuviera visto el microscopio, ¿ven? Bueno, van a ver que lo que es en amarillo es la cápsula de Bowman, ¿sí? Van a ver la arteriola aferente, que es más gruesa, y ven que la arteriola eferente es más finita. Y la arteriola aferente
da toda esa serie de vueltas, eso sería el glomérulo. Pero ven que la pared de la arteriola en la zona del glomérulo es más finita, ¿sí? Y la cápsula de Bowman que envuelve a esa zona del glomérulo. Acá se ve un corte del túbulo distal, la zona del túbulo distal, o bueno, casi la rama ascendente, casi cuando se transforma en túbulo distal, que se une a la zona de la arteriola, a la zona del glomérulo, y la parte de las células, acá está marcada como mácula densa, son la zona de las células que perciben la presión arterial. Y ven la parte del túbulo contorneado proximal al inicio, ven que la pared del túbulo está formado por una sola capa de células. Acá se puede ver perfecto, ¿sí?, cómo se vería el glomérulo, y acá es a microscopio, un preparado. Es una muestra de un tejido verdadero, ¿sí?, de la zona del glomérulo. A las células se les da color y eso lo podemos ver en histología, se les da color para ser observadas al microscopio. Hay que tener ojo para ver en el microscopio y ver que esa imagen que está ahí abajo es la misma que está ahí arriba, ¿no? Hay que tener acostumbrados a ver. Para distinguirlas. Claro, porque acá en la imagen de arriba que vos ves todas las vueltas, pero en la imagen de abajo, en el corte, no. Vos decís, eso parece un desparramo de bichitos. ¿Sí? No es tan claro, pero eso es como se vería un glomérulo al microscopio. Y quería ver el resto del aparato urinario. Ah, no, pero ya está terminando la hora. Esta parte es larga. Glucosuria es cuando aparece glucosa en la orina. ¿Dónde está el resto de...? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir el nombre? Cuando aparece glucosa en orina es glucosuria. Bueno, cuando aparece proteína en la orina es proteinuria. Voy a cerrar la imagen. Es glucosuria, proteinuria, anuria es la falta de orina, de lo que estábamos hablando cuando hay una persona que no orina. Pero si orina, pero es muy poquito, es oliguria. ¿Sí? Acuérdense que la A significa sin. Entonces, sin orina, anuria.
oliguria es poco. Ahora, hay uno de los primeros síntomas en la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 1, la que aparece en los niños y en los jóvenes, que aparece de golpe, los síntomas uno de los síntomas es la poliuria, que orina mucho. Poliuria. Ahí sí se dan cantidades anormales de orina en la diabetes. Entre 7 y 8 litros pueden llegar a orinar en 24 horas. Y se dan los diabéticos, por ejemplo. La poliuria es cuando se orina muchas veces, mucha cantidad. ¿Sí? Después, a ver qué otros nombres. Cuando aparece sangre, glóbulos rojos, hematuria. Bueno, estos son términos que ustedes lo van a ver siempre. Y lo que yo les decía, diuresis. La diuresis es la formación de orina. Bueno, chicos, ahora seguimos con histología.